¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Gloria Señor. Gracias Señor. Damos gracias Señor por una vez más que podemos estar ante la presencia de Dios. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Palabra que puede fortalecerte, ayudarte, bendecir, sanarte, liberarte. La palabra de Dios tiene la virtud de dar vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te bendiga, Sebastián. ¿Cómo estás? Amén, bendiciones, Pastor Luis. ¿Cómo andan todos? Dios les bendiga a todos los hermanos que están en línea. Bajamos un poquito la música ahí para escuchar lo que hablamos. Ahí le voy a pedir al pastor que suba un poquito su micrófono, a ver si por ahí está medio bajo o capaz, o yo lo escucho bajo. Que Dios los bendiga en esta tarde. Es una bendición poder estar acá. Estamos en la casa del Señor. Cada casa de nosotros es un altar al Señor y podemos estar en su presencia en esta tarde, en una reunión en línea. Ya pronto, si Dios quiere, nuevamente en el templo, predicando la palabra, como dice el apóstol Pablo, en tiempo y fuera de tiempo. Vamos a alabar al Señor ahora y que Dios les bendiga en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Alabemos en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Sí, Jesús. Señor. Alabanza. Mejor es un día en tus atrios, decía David, que 1000 fuera de ellos. Realmente, cuando conocemos al Señor, podemos decir esa palabra. Amén. David era un hombre que peleó 1000 batallas, sufrió mucha tribulación, mucho dolor, muchas pruebas. Entonces, cuando él estaba en la presencia de Dios, hallaba fuerza, hallaba
paz, hallaba confianza. Él podía descansar cuando podía estar en la presencia de Dios en su casa, la casa de oración, la casa de Dios. Por eso él podía decir: realmente, Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué importante entender que el único refugio verdadero es el Señor Jesús. Yo lo puedo decir, lo puedo testificar en este momento. Realmente que veo cuántas gentes están padeciendo y Dios ha tenido un cuidado tan grande con mi vida, con mis hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. El Señor no dijo que no viviríamos tiempos difíciles, pero sí dijo que jamás nos abandonaría, que siempre estaría con nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, este es el tiempo de confiar en Dios. Es el tiempo de declarar la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Pero eso sí, nos exigió que nos esforcemos y que seamos valientes. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar preparándonos para oír palabra de Dios. El Señor va a hablarnos hoy en este día a través de nuestro hermano Sebastián, que va a estar llevando el mensaje central. Así que prepárate, prepara tu corazón, prepara tus oídos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Así que disponte en este momento. Vamos a escuchar una alabanza nuevamente y luego el hermano Sebastián va a estar compartiendo el mensaje que el Espíritu Santo le dio para este día. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Gloria a su nombre. Cántalo con todo tu corazón. En esta noche, Señor, he comprendido que eres mi escudo, también mi protector. Estás conmigo, Señor, a cada instante, que no me dejas, pues tú me guardarás. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Y oigo tu voz diciéndome al oído: yo estoy contigo y no te dejaré. Y oigo tu voz diciéndome al oído: yo estoy contigo y no te dejaré. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea Dios! Por mucho tiempo, Señor, yo tuve miedo, y como Pedro yo te quise negar, pero al mirarte, Señor, sentí vergüenza, y arrepentido me puse a llorar. ¡Dígalo, iglesia! Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mí. Yo oigo tu voz diciéndome al oído: yo estoy contigo y no te dejaré. Yo estoy contigo y no te dejaré. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Él nos dice: yo estoy contigo y no te dejaré. Hoy me doy cuenta, Jesús, que eres mi amigo, que no estoy solo, pues tú vives en mí. Sí, Señor, y ya no temo, pues tú me amaste a mí. Levanta su mano y dígalo. Siento tu mano. Levanta su mano y cántelo en esta tarde. Y oigo tu voz diciéndome al oído: yo estoy contigo y no te dejaré. Yo oigo tu voz. Yo estoy contigo y no te dejaré. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser.
Oigo tu voz. Vamos, levanta tu voz, iglesia, dilo. Siento. Estoy contigo. Cante la iglesia, siento tu voz, siento tu gracia, oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo, sí Señor, oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Y oigo tu voz diciéndome al oído, yo estoy contigo y no te dejaré. Y oigo tu voz, aleluya. Cántalo en esta tarde, siento tu mano. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Nuevamente les saludamos a todos los que se van conectando. Qué bendición es estar acá. Además, como decíamos la otra vez, no es un gozo poder predicar la palabra a través de las redes sociales, aprovechar bien las herramientas que tenemos, porque hay personas lamentablemente que utilizan las herramientas de mala manera. Nosotros, el Señor nos permitió esta red social para poder usarla de buena manera, ni más ni menos que para traer el mensaje del Evangelio, la buena noticia, que Cristo vino a salvar aquello que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Todos nosotros estábamos perdidos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Hoy oraba al Señor y le preguntaba, Señor, ¿qué quieres que predique? Y me costó que me llegara el mensaje al corazón. Pasé por esta palabra en mi corazón que voy a estar compartiendo hoy. Y dije, no, esa palabra hace un tiempo atrás la había compartido, pero en mi corazón analizaba y el Señor me hacía ver que a veces uno comparte en el año por ahí 2 o 3 veces la misma palabra, pero la misma palabra tiene distintos mensajes, distintos significados. Hoy vamos a estar hablando y el Señor, el título que me daba para el mensaje es muerte espiritual. Qué tremendo
ese título, ¿no? Yo me pongo contento cuando el Señor me da esos títulos que asombran a veces. ¿Qué querrá decir, hermano? ¿Qué va a predicar? El pastor a veces cuando le comento el título antes de salir al aire o desde el templo, dice, ¿qué querrá decir o qué va a predicar el hermano también, ¿no? Porque es sorprendente. Hace poco, ya hace unos meses, compartí una prédica que era parecida pero con otros pasajes y se llamaba No te desconectes de lo eterno. Se me quedó tan grabado ese mensaje en el corazón que fue tremendo ese mensaje que compartimos. No te desconectes de lo eterno, y habla de muerte espiritual. Todo tiene que ver con distintas historias que el Señor nos permite a través de la Biblia poder leer para estar alertas y estar despiertos y estar vivos espiritualmente, porque cuando hablamos de una muerte espiritual estamos hablando no de una muerte física. Estamos hablando de estar desconectados de Dios, de una desconexión, ¿no? Para mí Dios, no sé para ustedes hermanos, pero creo que también Dios es el aire que necesitamos para vivir. Así como nosotros, nuestros pulmones necesitamos aire, nuestro corazón tiene que bombear sangre para vivir, porque si no nos desmayamos y nos morimos. Así es Dios con nosotros. Yo no puedo vivir sin Dios. Yo me levanto cada mañana y lo digo como experiencia, como ejemplo y para la gloria del Señor, que cada vez que abro mis ojos lo primero que digo es gracias Señor por un nuevo día. Porque la palabra dice, y vamos a leer por ahí más adelante, que dice que separados de Dios nada podemos hacer. Y yo realmente llevo ese pasaje en mi corazón. Yo he comprobado que separado de Dios no puedo ir a trabajar, separado de Dios no puedo vivir, separado de Dios no puedo predicar la palabra tampoco, porque si lo hago en mis fuerzas no me sale. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, cuando nosotros, siempre digo, abrimos nuestro corazón. Juan 15:5, justamente esa palabra, el Señor Jesús nos dice, yo soy la vid, dice Jesús. Y no cualquier vid, Él es la vid. Él es la vida. Él dice, y vosotros sois los pámpanos. Nosotros somos esas ramas que fuimos injertadas como el pueblo de Israel. Dice Jesús, el que permanece en mí. Es decir, que hay que permanecer en Cristo. Y yo en Él, dice, hay que permanecer nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Por eso hay que buscarlo cada día. Si no, no podemos permanecer en Cristo. Dice que si permanecemos en Él y Él en nosotros, dice, lleva mucho fruto. Es decir, que vamos a dar frutos, y son los frutos del Espíritu Santo, ni más ni menos. Y dice algo que es lo que yo decía recién, porque separados de mí, no solamente lo digo yo, lo dice mismo Jesús. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Y yo lo he comprobado, que lo necesito como el aire que respiro cada día. Tanto cuando estoy orando, cuando estoy pasando tiempo con Él en la adoración, entrar en la presencia, yo necesito todos los días, y todos los hijos de Dios necesitamos ese aire espiritual que es adorarlo, que es exaltarlo, que es pasar tiempo con Él. Y más en estos últimos tiempos, donde el enemigo muchas veces viene con luchas, con ataques, y que si no estamos buscando de Dios constantemente, vamos a entrar en un desánimo. Y esos dardos que tira el enemigo es donde tenemos que levantar, siempre digo, el escudo de la fe. Y por eso qué mejor que en el mejor momento de tu vida estés buscando del Señor, para que cuando lleguen esas tormentas, que no estamos exentos, podamos estar fuertes y decir, Cristo está en mi corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y reconocer que sin Él no somos nada. La muerte espiritual decía que es una desconexión total con Dios, y si nos perdemos de estar conectados con Dios, también la otra vez compartía que tenemos la pérdida de la vida eterna, ni más ni menos. No es la pérdida de bendiciones acá en la tierra, sino la pérdida ni más ni menos de la vida eterna. Yo no sé tú, hermano, pero yo no me quiero perder esa vida eterna. Yo cada día entiendo más qué significa lo eterno. Hay tanto para lo eterno algo bueno como algo malo. Lo bueno es que vamos a entrar al reino de los cielos a través de la obediencia. Eso nos va a llevar a la santidad. Y a través de la fe. Un combo de cosas que Dios nos propone y que están a nuestro alcance cuando somos obedientes a Dios. Pero también está lo malo por no obedecer a Dios, que es la pérdida de la vida eterna. Porque dice que la muerte espiritual es desconectarse de Dios. Y cuando uno termina esta vida, se desconecta eternamente de Dios si fue desobediente. Y vamos a estar hablando más adelante del pasaje que vamos a estar entendiendo, que también en esa historia hay una muerte espiritual, y que Dios nos guarde que cada día busquemos más y más del Señor. Quiero arrancar con un salmo que el Señor ponía en mi corazón. El pastor recién hablaba de David, y este Salmo 51:10 dice, esta es la oración que debemos hacer cada día.
crea en mí, decía el salmista. Todos conocemos este pasaje, pero poco meditamos en la palabra a veces. Somos oidores de la palabra, entra por un oído y sale por el otro oído la palabra. Y no somos hacedores a veces. Por eso a veces estamos desconectados, como decía a través de lo eterno. Por eso a veces no entendemos la palabra y no podemos estar descansando en el Señor. Pero el salmista David decía, crea en mí, Señor, en ese clamor, en esa oración que yo creo que lo hacía a diario. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Creo que es una de las claves principales y siempre enseño y predico sobre que tenemos que tener un corazón dispuesto como lo tenía el profeta Daniel. Un corazón limpio, no un corazón sucio, un corazón a medias que a veces buscamos de Dios y después estamos juntándonos con personas que hablan cosas obscenas. El salmista David dijo, crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué decía crea? Porque dependemos de Dios. Sin Él no podemos vivir. Lo único que tenemos que hacer nosotros es abrir nuestro corazón, rendirnos a Él para que entre cada día y transforme más el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Él es el que se encarga de crear y limpiar ese corazón. Dame un corazón limpio, decía David. Y decía otra cosa importante, y renovar cada día. Renovar significa constantemente. Y él decía al Señor, Señor, renueva un espíritu recto, porque nosotros tenemos un espíritu además de un alma y un cuerpo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, que es necesario la renovación cada día, a cada instante, desde que nos levantamos hasta que volvemos a nuestro hogar, los que trabajamos y todas esas cosas, y tenemos tal vez la responsabilidad de una familia, el que tiene familia, el que tiene el trabajo, pero necesitamos pasar tiempo con Dios. Renovar un espíritu recto dentro de nosotros solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso Filipenses, creo que es Filipenses 6, dice que el que comenzó, siempre comparto ese versículo, el que comenzó en nosotros, cuando aceptamos a Cristo, la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de su venida. Es decir, que tenemos esa confianza de que Dios, como decía hoy el pastor, está con nosotros, que Jesús no nos abandona, que como decía otro pastor la otra vez que compartíamos, un pastor que tuvimos de invitado en nuestro templo, en el templo de la iglesia, decía, yo no puedo sentir la presencia de Dios siempre, quisiéramos sentir la presencia de Dios las 24 horas, porque no hay nada más lindo. Una a veces tiene anhelos en el corazón y a mí me ha pasado de tener un anhelo grande en mi corazón y un día postrado frente a la pantalla de la computadora me puse a adorar al Señor y le dije, Señor, cuando entré en la presencia, su presencia descendió, tocó mi corazón y le dije, Señor, no importa esa petición que yo tengo, si no me la concedes, no hay nada más lindo que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que pasar tiempo contigo. Y cada día lo compruebo más a través de la oración. Cada vez el que pasa más tiempo y está enamorado del Señor, cada día más dice, qué gozo que es orar. Cuando antes decía por ahí no podía orar ni 10 minutos. Y se aburría y ya no sabía qué orar. Hoy es hermoso pasar tiempo con el Señor para el que ama a Dios. Y entendemos que cuando pasamos por luchas, dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces aprendemos a confiar en Dios, aunque no lo vimos. Aprendemos a confiar que Él está con nosotros. Pero aunque a veces no sentimos la presencia, decía ese pastor, sabemos que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Y eso significa que cada vez que decimos como el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, cuando nosotros nos postramos delante y venimos con un corazón contrito y humillado, Él lo va a hacer porque Él prometió que iba a estar con nosotros. Amén. Y la palabra del Señor dice en Juan 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos, muchos de los seguidores de Cristo se volvieron atrás, retrocedieron y ya no andaban con Él, con el Señor Jesús. Y dijo entonces Jesús a los 12, a los discípulos que les quedaba, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Cuántos de nosotros más de una vez, yo no sé ustedes, pero yo más de una vez he dicho, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, aunque tal vez no tenga lo que estoy pidiendo en ese momento, tú tienes esas palabras de vida eterna que me sostienen, que me guían para no tomar malas decisiones. Qué importante entender que debemos tomar buenas decisiones. Hablábamos hace poco en otra prédica de las malas decisiones y íbamos al caso de Saúl, que tomó una mala decisión por no ser guiado por el Espíritu Santo, porque Él no le permitió. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos conduce a toda verdad. Pero está en nosotros si queremos decirle, Espíritu Santo, guíame en lo más pequeño,
o en lo más importante, en lo más simple o en lo más complejo. Guíame, Espíritu Santo, porque sin ti no puedo vivir. Porque, como dijo acá Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, si tú nos estás haciendo crecer espiritualmente, si tú nos estás dando esa vida eterna que nos espera aquel glorioso día y nos falta mucho para que suenen las trompetas, para que nos vengas a buscar. ¿Qué mejor manera es de darle lo mejor al Señor y perfeccionarnos hasta el día de su venida? Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando le decimos como el salmista David: Señor, dame un corazón limpio. Limpia mi corazón, quita de mí todo lo que no es bueno y renovación constante de un espíritu recto dentro de mí. Vamos allá a la historia principal que está en Hechos 5 y habla de dos personas que sufrieron la muerte espiritual. Muchos conocen este pasaje, hace un tiempo atrás, no sé hace cuánto ya lo he predicado, también en su momento lo predicó el pastor Luis, y habla de la historia de Ananías y Zafira. Por eso decía que muchas veces podemos predicar el mismo pasaje, por ahí con poco tiempo de diferencia, pero el Señor nos habla de diferentes cosas, de diferentes hechos y situaciones que vivieron, en este caso, Ananías y Zafira, y lo que produjo en ellos lo que hicieron, que fue una muerte espiritual. Y vamos al versículo 5, capítulo 5, versículo 1, y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, que era su esposa, dice que vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Como compartíamos alguna que otra vez, los dos estaban de acuerdo. El que tuvo la idea seguramente fue Ananías. Y le habrá dicho a Zafira: mira, vamos a hacer esto. Todos tenían las cosas en común, dice la palabra, y vendían sus heredades, sus casas, para llevar a los necesitados lo que podían darle. Y este hombre dice: vamos a vender la heredad, pero la vamos a vender en tanto. Y dice que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Es decir, que hasta acá podemos entender que cuando hay una complicidad, la otra persona también, al ser cómplice, también está haciendo las cosas mal. Y trayendo solo una parte, dice Ananías, puso esa parte de esa heredad a los pies de los apóstoles, sin imaginar lo que iba a pasar. Malas decisiones por no escuchar, decía recién, al Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que hacerlo, como hablaba con una hermana hoy, todos los días. Es necesario que nos edifiquemos todos los días pasando tiempo con Dios. Cuando nos levantamos, cuando nos vamos a dormir, durante el día, aún cuando estamos trabajando, podemos hablar con Dios. Tenemos seguramente en algún momento del descanso, en el trabajo o cuando estamos haciendo otras cosas, tiempo para meditar en la palabra, tiempo para orar, tiempo para decirle: Señor, que siempre se haga tu voluntad y no decida yo, sino tu Espíritu Santo. Pero ellos se ve que venían por un buen camino, pero en un momento tomaron una mala decisión por no escuchar al Espíritu Santo. Qué importante cada día los hijos de Dios. Por eso hay pueblo de Dios que está dormido, pueblo de Dios que retrocedió y se volvió al pecado por no escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, entra el Espíritu Santo, y lo sabemos todos, que renueva nuestra vida. Pero si no cuidamos esa comunión, si no cuidamos que el Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, apagamos esa relación y empezamos sin querer a tomar malas decisiones. Y es lo que le pasó a Ananías. Tomó una mala decisión y la metió como cómplice a su esposa, que estaría también no tan ferviente en el Espíritu, que también lo acompañó en esa decisión. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Yo marqué acá algo que es tremendo lo que dice. Cuando Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Es decir, que Satanás puede llenar nuestro corazón siendo hijos de Dios. Claro que sí, si no cuidamos esa comunión con Dios. Por eso decía recién que es necesario todos los días buscar de Dios. Y no es aburrido, y no es cansador, es una bendición. No es que nos aburrimos y no queremos buscar de Dios porque estamos cansados, no, hay que buscar igual. Y es un gozo, es una alegría saber que tenemos una relación con Dios. Así como Abraham contaba una vez, también dice que tenía esa relación tan profunda con Dios para ser llamado amigo de Dios. Él tenía una relación verdadera con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada día, ser como Abraham. Ser como Abraham. Y acá Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Es decir, que se puede
dejar un lugar libre en el corazón cuando apagamos nuestra relación con el Espíritu Santo y puede entrar Satanás a tu vida. Puede entrar el enemigo y hacer desastres. Y es lo que le pasó a Ananías. Satanás entró en el corazón de Ananías. Fue tentado seguramente, pero él abrió puertas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que las tentaciones van a venir. Jesús mismo fue tentado en el desierto. Pero Jesús, el Hijo de Dios, le dijo, escrito está, no tentarás. Y así decía cada palabra en el desierto para revertir todo lo que el diablo decía. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese poder y somos hijos que amamos a Dios. Y tenemos ese poder y la libertad para decirle, escrito está, no me vas a tentar, diablo, no voy a caer en la tentación. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, no voy a dejarme tentar. Yo ya salí del pecado, Dios me trajo hoy a lugares celestiales, ahí donde estoy sentado, ya no pertenezco más a ese Egipto de pecado, a ese mundo donde está el pecado sumergido. Pero Ananías vemos que abrió una puerta porque la tentación le vino, una tentación de avaricia, de querer quedarse con algo que él había dicho, voy a vender la heredad, pero me quedé con una parte. Avaricia. Y así hay un montón de pecados que el diablo todos los días toca a tu puerta mediante la tentación y no le debemos abrir. Lo debemos reprender en el nombre de Jesús. Y Ananías abrió su corazón y entró Satanás y mintió. Y no más ni menos le mintió al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Sustrajo del precio de la heredad. Reteniéndola, le dijo Pedro, ¿no se te quedaba a ti? Te hubieses quedado con lo que tenías, no hubieses ni siquiera pensado en vender la heredad, le dijo Pedro. Ahora, ¿por qué Pedro, y sabemos ya cómo es la historia, por qué Pedro sabía lo que había hecho Ananías? Porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Nosotros pensamos que nos podemos esconder de cualquier ser humano, capaz que le podemos ocultar algo, pero a Dios nada se le puede ocultar. Nada se le escapa a Dios. Dios sabe lo que yo estoy haciendo ahora mientras que transmito. Dios sabe lo que estás haciendo tú del otro lado mientras que estás escuchando el mensaje, lo que está pasando por tu mente, por tu corazón, lo que vas a hacer mañana. Dios todo lo ve. Los ojos de Dios dice que están en todo el mundo viendo lo que hacen los buenos y los malos. A los buenos los bendice con bendición y a los malos con juicio. Por eso acá vemos que Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo que Ananías le estaba ocultando algo, que Ananías le estaba mintiendo. Y Ananías seguramente se habrá imaginado, yo le llevo el precio de la heredad y no se va a dar cuenta Pedro. No pensó en que el Espíritu Santo se iba a dar cuenta, que el Espíritu Santo lo ve todo. Y Pedro le dijo, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, le dice. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Otra de las cosas que marqué, qué grande que es la palabra del Señor. Como cuando la meditamos, cada palabra está hablando de algo. Por eso es necesario meditar y leerla tranquilo la palabra, una y otra vez si es necesario. Pedro le decía, ¿por qué pusiste, Ananías, esto en tu corazón? Es decir, que nosotros cuando abrimos puerta estamos poniendo cosas en nuestro corazón. Qué importante es también ver que es necesario que nuestro corazón lo ocupe por completo el Espíritu Santo. Si le damos un huequito, un lugar libre, y aplazamos al Espíritu Santo, lo contristamos, queda un lugar donde puede entrar el enemigo y poner cosas que a Dios no le agradan. Avaricia, fornicación, adulterio, mentira, cualquier cosa que a Dios no le agrada. Cosas por las cuales todos aquellos que hacen eso no pueden heredar el reino de los cielos. Hoy estamos predicando también sobre santidad, sobre este último tiempo que nos queda por vivir. Predicar sobre santidad es vital. Es para poder alcanzar la vida eterna. Que cada día podamos predicar más y más sobre la santidad. Y Pedro le dice a Ananías, no has mentido a los hombres. No me has mentido a mí, dijo Pedro. No le has mentido al resto de los apóstoles. ¿Sabes a quién le mentiste? A Dios. Qué tremendo. No podemos mentirle a Dios. Había maldad en el corazón de Ananías en ese momento. Capaz que venía caminando bien delante del Señor, pero abrió puertas al enemigo. Entró la maldad, entró la avaricia, como le pasó a Judas. Caminó años y años con el Señor. Sin embargo, fue el que entregó a Cristo por 30 monedas de plata. Fue tentado por el dinero y cayó por 30 monedas de plata y traicionó al Señor. Y a Ananías pasó algo similar. Le mintió al Espíritu Santo pensando que le podía ocultar cosas. Y no has mentido a los hombres, dice Pedro, sino a Dios.
Dice el Proverbio 4:23, muy conocido, sobre toda cosa guardada, todo está en el corazón, hermanos. Sobre toda cosa guardada, dice el Proverbio, guarda tu corazón. Sebastián, guarda tu corazón, dice el Señor, porque de él mana la vida. Para que todo te vaya bien acá en la tierra, guarda tu corazón. Pero más importante aún, mi hermano, para que te vaya bien y puedas alcanzar la vida eterna, guarda tu corazón. Porque no vas a poder entrar al reino de los cielos si no tienes un corazón, como decía el salmista, y un corazón limpio y un espíritu que se renueve cada día dentro de nosotros. Tenemos que buscar la santidad cada día, guardar nuestro corazón para el Señor y no para el enemigo. Es una lucha constante, porque el enemigo todos los días va a venir a querer atacarnos con un montón de cosas, con tentaciones, con luchas, para que estemos desanimados, para que caigamos en el pecado y retrocedamos al mundo, al pecado como estábamos antes. Al mundo, como siempre digo, a las personas que aún no recibieron a Cristo no los molesta, el diablo no los molesta. Nos viene a hacer lucha, nos viene a hacer guerra a nosotros, los hijos de Dios, porque conocemos la palabra. Dice que conoceréis la palabra, la verdad y la palabra y la verdad os hará libre, dice. Y eso es lo que hemos recibido nosotros, la verdad del Evangelio. Siempre digo que cuando era un religioso antes, que no tenía una relación con Dios, nunca me habían hablado de la verdad. Siempre me la habían ocultado. Era una religión muy conocida, como todos tuvimos, creo que en algún momento, creo que la mayoría. Sin embargo, nunca me predicaban la palabra. Y siempre digo, qué importante es tener un pastor, alguien que te pastoree, que te enseñe la palabra, que te enseñe, que te cuide, que te guíe, conforme a la sana doctrina, la palabra del Señor. Ananías estaba decayendo y había tomado una mala decisión porque no había cuidado su corazón. El versículo 5 dice que al oír Ananías estas palabras, donde Pedro le dijo, no me has mentido a mí, sino a Dios, ni más ni menos, dice que cayó y expiró. Seguramente Ananías podía en el medio de esa conversación haberle dicho, bueno, perdóname, le pido perdón a Dios, no sé, me equivoqué, y no se arrepintió. Y dice que pasó algo gravísimo, dice que cayó y expiró. Tuvo oportunidad seguramente de hacer las cosas bien, pero prefirió escuchar en su corazón lo que había entrado y no la voz del Espíritu Santo. Y dice que vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Había mucha gente alrededor que vio lo que estaba pasando y escuchaban lo que le estaba diciendo Pedro a Ananías, y vieron esa situación donde cae muerto Ananías a causa de la mentira que produjo al Espíritu Santo. Y levantándose los jóvenes, dice, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Se le acabó la vida a Ananías. Llegó a él lo que dice el título del mensaje, una muerte espiritual. Está alejado de Dios eternamente. No hay más oportunidad. Por eso siempre predicamos que el momento de estar a cuenta y arrepentirse hoy es acá, en este momento, es mañana si por la misericordia de Dios nos permite despertar. Nuevas son sus misericordias. Muchos están confiados que mañana se van a ir de vacaciones, que van a levantarse, y si es por la misericordia de Dios vivimos. Por eso me acostumbré cada día a darle gloria a Dios y gracias, Señor, por despertarme, por darme un día más de vida, para estar a cuenta contigo. Porque a veces nos equivocamos, no somos perfectos los hijos de Dios. Pero qué bueno cuando amamos a Dios, reconocemos que sin Él no somos nada y que Él nos da esa fuerza para poder estar en pie, para poder agradarle, para poder buscar la santidad. Murió Ananías. Y el versículo 7 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la cual seguramente no sabía nada. Safira entró, dice, y no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, y creo que Safira tuvo más oportunidad todavía de arrepentirse. Pero vamos a ver qué pasó. Pedro le dijo, dime, Safira, ¿vendiste en tanto la heredad? Pedro, sabiendo lo que había hecho también Safira con Ananías, porque fue cómplice, le dio la oportunidad, porque el Espíritu Santo le había revelado a Pedro lo que habían hecho los dos. Pero Pedro le dio la oportunidad a Safira de arrepentirse y a ver qué le contestaba. ¿Vendiste en tanto la heredad? ¿Y qué dijo ella? Dijo, sí, la vendí en tanto, mintió también. La palabra del Señor nos muestra que ella tuvo la oportunidad de decir la verdad y arrepentirse, pero no lo hizo. También engañó al Espíritu Santo, no lo engañó a Pedro. Ella pensaba también que estaba engañando a Pedro y no sabía lo que le había pasado a su marido.
La palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, Dios tendrá misericordia. Es necesario confesar en esta vida mientras que respiramos si hicimos cosas malas, o si engañamos a alguien, o si hablamos mal de alguien, o lo que hayamos hecho que a Dios le desagrada. Este es el momento para estar a cuenta con Dios, el momento de arrepentirnos. Muchas veces decimos, no lo voy a confesar, lo confieso por dentro. No, hay que confesarlo en voz alta y apartarse, porque no sirve de nada también confesarlo y no hacer un cambio en nosotros. Es necesario apartarse, y ahí es donde Dios tiene misericordia. Y estaba teniendo misericordia por medio de Pedro para que Pedro le dijera, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella siguió con su mentira igual que su marido y le dijo, sí, la vendí en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo? ¿Por qué lo tentaste mintiéndole? Y le dijo, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Te sacarán también a ti. El Espíritu Santo le estaba mostrando a Pedro lo que le iba a pasar a la esposa también. Y tuvo oportunidad y no se arrepintió. Al instante cayó muerta. Dice, cayó a los pies de Pedro y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron también y la sepultaron junto a su marido. Con Dios, hermanos, no se juega. Dios, como siempre se enseña, Dios es amor. Dios nos ama, pero Dios hace justicia. Dios es fuego consumidor. Y no podemos contristar al Espíritu Santo y tampoco podemos mentirle. No podemos blasfemar. ¿Cómo podemos hacer eso y pensar que podemos salir haciendo lo que nosotros queremos? Ella también cayó muerta y dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué tremendo, hermanos, poder ver que en una historia así los dos perdieron la vida y la salvación, porque los dos mintieron y ninguno se arrepintió. Y dice que ninguno de los que mienten, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los avaros puede entrar al reino de los cielos. Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Por eso digo que hay muchos que piensan que Dios no los ve en lo que están haciendo, que Dios nos guarde cada día. Pero dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, el que rinde su corazón cada día para Dios, el que vive para Dios, apartado del Espíritu, dice, segará vida eterna. Cuando nosotros todavía estamos sembrando en la carne, es inevitable que vamos a cosechar cosas de la carne. Vamos a terminar sumergidos en el pecado. No podemos agradar a dos señores, dice la palabra. No podemos ir un día a la iglesia y el otro día estar contaminados con conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Tarde o temprano vamos a dejar lo bueno para seguir en lo malo. Hermanos, este es un mensaje para estar despiertos hoy más que nunca, para estar alertas de que el Señor viene pronto y que no podemos perder esa vida eterna y transformarla en una muerte espiritual. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice más. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. A su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. Hay muchos que se cansan de andar en el camino porque no aman a Dios. Porque las luchas lo vencen y es más fuerte. Las luchas que buscar el de Dios, de rendir su corazón a Dios. Y es por eso que se enfrían y se apartan y se desmayan, como dice acá. Hay una recompensa grande, no solamente en el cielo, sino acá en la tierra por hacer las cosas bien. Caminar con Dios trae su recompensa, pero no agradar a Dios también tiene su consecuencia. Por eso el salmista, quiero volver a repetirlo, dice, crea en mí, es la oración que tenemos que hacer cada día. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Eso pasa como le pasó a Ananías por seguir poniendo su mira en las cosas de la tierra. Si él hubiese puesto la mirada en las cosas del cielo, estaría más apartado, más en santidad para el Señor. La palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es una, es nuestra santificación. Es que nos apartemos del pecado, en todo tipo de pecado, hasta de la murmuración. Pero a veces no lo hacemos, porque no buscamos de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos despojarnos. Ananías no se había despojado. Tenía en su corazón todavía un lugarcito para que Satanás lo atacara. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En nuestra mente no tiene que haber cosas vanas del mundo, en nuestra mente tiene que estar Cristo. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. ¿Acaso en tu corazón estás haciendo eso? ¿Estás permitiendo, estás menguando tú y que Cristo crezca en tu corazón? ¿Le estás dando lugar al Espíritu Santo que te transforme? Eso es una decisión propia nuestra y lo debemos hacer cada día. Hace muchos años también se hablaba de la venida del Señor, pero no estaban todas las señales de lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy creo más que nunca y estoy firme en que ya el Señor ya viene. No damos fecha porque no sabemos y la Biblia no lo dice. Ni Jesús ni los ángeles, dice, solo mi Padre sabe. Pero sabemos que todo se está cumpliendo. Y qué bueno para poder entender este mensaje, que es un mensaje para limpiarnos de toda contaminación, de todo peso y pecado que nos acecha. En este caso, la mentira, el engaño. Por ahí hay casos donde hay murmuración, decía, donde hay engaño en el matrimonio, donde hay robo, donde hay cosas fraudulentas, donde no se habla justicia. Es tiempo de volcarse por completo a Dios y estar preparados, llenando nuestras lámparas con aceite. Porque aquel día que llegue, cuando venga el Señor, el que no esté con su lámpara llena del aceite del Espíritu Santo no se va a ir con el Señor. Y como decía la otra vez, habrá un gran sufrimiento. Mirad pues con diligencia cómo andéis, decía el apóstol Pablo, no como necios, sino como sabios. ¿Qué le pidió Salomón? Y conocemos esa historia al Señor. No le pidió mujeres, no le pidió tesoro, no le pidió castillo, nada. Le pidió lo mejor, ser sabio. Le pidió sabiduría para saber gobernar a su pueblo. Después el Señor le añadió todo el resto porque le había pedido lo mejor. Y eso es lo que le podemos pedir al Señor, sabiduría. Sabiduría para que el Espíritu Santo nos guíe, que Dios nos guarde, porque somos seres humanos que todavía día tras día tenemos que hacer morir lo terrenal. Día tras día tenemos que hacer morir la carne, las pasiones pecaminosas. Ya no las podemos tener nosotros porque somos nueva criatura. Y dice la palabra que las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo pasó, todo lo que vivimos antes. Hoy es el día de ser hijos de Dios y demostrarlo con actitud, demostrarlo siendo testimonio, demostrarlo siendo cada día más parecidos a Jesús. Pero como dijo Juan el Bautista, digo nuevamente, tenemos que menguar nosotros, humillarnos delante de la presencia de Dios, para que Él no solamente nos exalte, sino para que Cristo crezca en nosotros y seamos conforme a su imagen, transformados día a día. Y termino con 1 Corintios 6:9. Que es lo que decía recién, dice, no sabéis, y es importante recordarlo, que los injustos, Ananías fue injusto delante de Dios, le falló al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, cuando lo contristamos nos damos cuenta, porque nos hace sentir su tristeza, nos hace sentir que lo apagamos, que lo entristecemos. Y ese dolor también lo sentimos nosotros. No sé a cuántos le ha pasado eso, de por ahí decir algo que no estaba bien, murmurar o tener otra acción y decir, ay, sentí algo en mi corazón, como que contristé al Espíritu Santo. No debemos contristar al Espíritu Santo. Y cuando contristamos al Espíritu Santo y nos apartamos, empezamos otra vez a deslizarnos. Dice que somos injustos. Dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es como siempre digo que no vamos a recibir solamente bendiciones en la tierra. No, nos vamos a perder de lo eterno. Vamos a terminar en una muerte espiritual eterna, no en una vida eterna. Los injustos no van a heredar el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios. Son palabras duras, pero necesarias para el pueblo de Dios para despertar. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y un montón de cosas más. Ninguno de ellos va a heredar. El que hace justicia, el que anda en santidad delante del Señor, el que dispone su corazón cada día al Señor, el que dice, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí, como decía el salmista, ese es el que va a heredar el reino de los cielos. Y aquel día grandioso se acerca, aquel día grandioso está muy cerca. Y estos erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya fuimos lavados, dice el Señor, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu, habla del Espíritu Santo,
Por eso no hay que contristarlo y pensar que no lo podemos engañar. No, de ninguna manera podemos ocultarle nada. Y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Que nunca perdamos el temor al Señor. Qué importante. Hoy hablaba con mi mamá y me decía, qué buenas las prédicas que me estás compartiendo. Y yo ya hay algo que tengo, me decía mi mamá, es que no me gusta, yo soy temerosa de Dios. Aprende cada día con lo que le voy predicando, tiene un corazón disponible y así hay muchas almas. Es importante no perder el temor al Señor, pensar que podemos hacer lo que queremos, no, estamos equivocados. Que no demos lugar en nuestro corazón al enemigo como hizo Ananías. Que el Espíritu Santo nos guíe cada segundo. Recordemos, hermanos, que cada cosa que tomamos una decisión tenemos que consultar al Espíritu Santo. Por eso la otra vez en una prédica en el templo decía que Jesús es nuestro Señor. Y si Jesús es nuestro Señor, Él nos quiere guiar y nos sujetamos a Él, pero a veces no queremos. A veces en las cosas simples que pueden ser una decisión importante, no le consultamos. Y como decía el salmista, que termino con esto no, porque quiero que se grabe en esta oración, en su corazón. Crea en cada uno de nosotros un corazón limpio y renueva día a día un espíritu recto dentro nuestro. Que el Señor nos guarde cuando ya se aproxima su venida. Que el Señor tenga misericordia de aquellos que todavía no vinieron al Evangelio y que podamos ir y predicarle la palabra. Que podamos crecer cada día más en la santidad. Orar los unos para los otros, interceder, porque a veces los soldados de Cristo, los hijos de Dios, muchas veces caen y no tenemos que andar enjuiciándolos, sino ayudarlos a levantarse. No criticarlos, sino orar por ellos y ayudarlos. Que el Señor nos guarde y que cada día mantengamos más y más y aumente nuestra santidad en el nombre de Jesús. Hasta ahí la palabra, hermanos, no sé cuánto tiempo voy, pero una palabra tremenda, una palabra para despertar, una palabra para estar alertas. Y saber que Cristo viene pronto y que no podemos burlar a Dios, que debemos estar a cuenta y prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, porque un día también el Señor nos va a decir, ¿por qué no le predicaste a tal persona? Llevemos la palabra a todo el mundo, porque el Señor viene a salvarnos y nos ama a todos por igual y todos tienen la misma oportunidad. Que el Señor les bendiga. Gloria sea a Dios. Tremenda palabra. Qué maravillosa palabra que nos ha hablado el Señor. Y vemos que Dios en el Nuevo Testamento también es el mismo Dios del Antiguo, ¿verdad? Es un Dios que ama, un Dios que restaura, pero también un Dios que juzga, un Dios que envía juicio. Y cuando los juicios de Dios son desatados, mis hermanos, cuando los juicios de Dios son desatados, realmente el pueblo tiembla delante de Dios. Estaba contemplando con el mensaje de mi hermano, gloria sea el nombre de Jesús. Estaba viendo que también en la Escritura, gloria sea el Rey de Reyes, hay también otros juicios que ha hecho el Señor, instantáneos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 12, un capítulo realmente tremendo que la iglesia de Cristo fue sacudida en ese capítulo, en el capítulo 12, cuando Jacobo fue muerto y Pedro encarcelado. Dios hace un juicio instantáneo contra los enemigos de la iglesia, contra Herodes especialmente. Dice en el capítulo 12, versículo 21 en adelante, dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, le hablaba al pueblo, ovacionaba al pueblo. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. La gente lo adoraba como un Dios. Voz de Dios y no de hombre, le decían a Herodes. A él le gustaba todo eso. Pero dice el versículo 23 que al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Ahí vemos una vez más juicio de Dios instantáneo, como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver varias lecciones sobre el juicio de Dios instantáneo, especialmente cuando en el tiempo de Moisés, contra los que se rebelaban contra Dios o contra el siervo de Dios Moisés, Dios enviaba juicio instantáneo. Rebelarse contra el siervo de Dios enviado por Dios era rebelarse contra Dios. Y hoy en día también lo es. Pasa que la gente no piensa de esta manera. La gente
se levantan contra los ministros, contra los pastores, contra los apóstoles, hablan mal de ellos, los enfrentan, les hacen agravios y piensan que van a salir ilesos. Quiero decirte que Dios defiende a sus escogidos, Dios defiende a sus siervos, ¿eh? Dios realmente establece justicia. En el capítulo 13 vemos otra historia tremenda cuando Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Estaba predicando al procónsul Sergio Paulo, un varón prudente, dice en el versículo 7. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. Aparentemente era un consejero real, un consejero del procónsul. Les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y miren lo que pasa. En el versículo 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ahí vemos nuevamente juicio instantáneo de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hemos oído testimonios de gente que se ha querido burlar de los evangelistas, de los predicadores, gente que han simulado una enfermedad. Por ejemplo, la historia de gente que ha simulado ser paralítico y no eran paralíticos, y esperaban burlarse de los predicadores, y de repente un juicio de Dios vino sobre ellos y quedaron paralíticos. Ese es un juicio suavecito al lado de otros juicios que podemos ver en la Biblia. Dios, como decía recién mi hermano, no puede ser burlado y con él no se puede jugar. Tenemos que tener temor de Dios. Y en estos tiempos cercanos, muy cercanos a la inminente venida de Cristo, Dios va a ajustar más la clavija. Dios va a exigir más de su pueblo. Por eso el Señor, está tan vigente esa palabra que dice: el que esté santo, santifíquese más. Es que este llamado es para un pueblo que le ama de todo corazón. Este llamado es para un pueblo que quiere rendirse a Él. Mis hermanos, la rendición al Señor no es un día, no es mañana, no es ayer, es todos los días y en todo momento. Todo momento rendirnos al Señor. Es tiempo de humillarnos delante de Él y decir: heme aquí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y saber que Él escudriña nuestra mente y corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. Escudriño la mente y el corazón y daré a cada uno conforme a sus obras. Tremenda palabra, Sebastián. Hermosa palabra que has compartido, para realmente reflexionar en estos tiempos, que la iglesia se aperciba, que las almas despierten y reconozcan sobre la omnisciencia de Dios. Amén. Justo lo que estaba hablando recién el pastor, busqué en 1 de Pedro 4:17 y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, por sus hijos. Y si comienza por nosotros mismos, dice esta versión, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Dentro de sabemos que el mundo no obedece a Dios porque nunca lo aceptó todavía. Tenemos que orar por ellos. Pero dentro del pueblo de Dios hay gente, hay hijos de Dios que han sido rebeldes. Cuando uno no obedece el Evangelio de Dios, se lo llama rebelde. La otra vez compartíamos la historia de Saúl, que fue rebelde porque Dios le dio una orden y cumplió lo que a él le pareció una sola parte de lo que él mandó a destruir toda una ciudad con la gente, con los animales. Él destruyó lo que a él le pareció. Se transformó en una rebeldía. Y 1 Samuel 15 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelarse contra Dios, Dios dice que es como un pecado de adivinación.
como ser adivino. Y dice que como ídolos e idolatría es la obstinación. Cuando uno cree que puede hacer lo que quiere, cuando uno puede pensar que lo está haciendo como quiere, puede engañar a Dios, puede engañar a quien quiera, es ser obstinado, hacerlo a su manera, hacer lo que Él quiere, ser rebelde. Por cuanto tú desechaste, decía, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, le decía a Saúl. Qué tremendo que el Señor nos guarde y que no nos deseche a nosotros por desobedecer. Y obviamente que si desobedecemos va a pasar eso. Qué importante es entender que día a día debemos crecer en la santidad. Dedicarle nuestro tiempo a Dios, porque en nuestra carne las cosas que pasamos a diario, las luchas, las cargas, los trabajos, todo, hacen que no podamos buscar de Dios como tenemos que buscarlo. Es necesario cada día, y no me voy a cansar de decirlo, que cuando despertamos darle un tiempo a Dios. Así, si nos levantamos con tiempo para ir a trabajar y tenemos tiempo para desayunar, ¿por qué no le damos un tiempo a Dios? Buscando a la mañana temprano de su palabra, leyendo, escuchando una adoración. Es lo que yo hago, lo doy como ejemplo, ¿no? Y por la noche, antes de ir a dormir, qué mejor que agradecerle al Señor por un día que nos permitió vivir, porque Él es bueno por su misericordia. No solamente nos permite vivir para disfrutar de lo que Él nos da, sino que nos permite vivir para estar perfeccionados para aquel gran día. Y ese gran día, vuelvo a decir, se acerca pronto. Puede ser ahora mismo. ¿Y estamos listos para irnos o no? Qué tema, ¿no? Amén. Verdaderamente, Sebastián. Así que siento que realmente Dios ha hablado en nuestras vidas. Pueblo, el Señor te dice, levántate, despierta, Cristo viene pronto. Amén. Así que realmente me he gozado mucho con esta palabra. Así que bueno, de esta manera vamos terminando la reunión online. Dios mediante, el sábado estaremos haciendo reunión presencial a las 19 horas en el templo del Centro Cristiano Pentecostal. Los invitamos, Estanislao del Campo 231, el barrio San Cayetano, siempre a las 19 horas. Así Amén. Que invitamos y estaremos comenzando nuevamente las reuniones. Amén. Y si Dios Así quiere, que, transmitiendo también. Amén, transmitiendo también. Pero Gloria eso sea al Señor. no es excusa para que se queden en sus casas, si están cerca del templo. Es necesario congregarse, no haciendo como algunos tienen por costumbre. Hay hermanos que conocemos en las redes, como por ejemplo, saludamos, ahora vamos a saludar por ahí a los hermanos que se conectan, pero hay una hermana, por ejemplo, de Chile, la hermana Eddie, que no va a venir hasta acá. Entonces se conecta y ella fiel siempre conectándose ahí primero, como el hermano Sergio Ortega, pero hay gente que vive cerca del templo, gente que puede acercarse, salir con tiempo, llegar en horario, y es para el Señor, no lo hace para el pastor, no lo hace para mí, es darle culto, eso es darle culto al Señor. Ir y decir, a la casa del Señor voy a ir a gozarme con los hermanos, a disfrutar de la palabra y a recibirme bendición, porque muchas veces la bendición está en la casa del Señor, y tenemos que saber entender eso también. La sanidad, los milagros, la liberación está muchas veces en la casa del Señor, y es necesario, como decía antes, la importancia de un pastor. No es lo mismo mirar el culto por internet que tener un pastor que se sienta a tu lado y te pregunta cómo estás y sabe cómo guiarte a través de la palabra. No es lo mismo. Es necesario congregarse, hermano, y aprovechar bien los tiempos. Amén. Porque son los últimos tiempos. Es así. Bueno, de esta manera nos despedimos. Saludamos a los que se han estado conectando en línea. A mí me aparecen algunos nombres acá en el celular. Discúlpenme si no los alcanzo a ver a todos, porque a veces no me salta en el celular todo en este equipo. Pero bueno, saludamos a Romina Villa, a Eddie Cecil desde Chile, a Juan Pablo Grusca Alcina, el hermano del hermano Sebastián, a Nancy Martínez, a Mariana Torrado, a Andrea Lucero y a Maricel Velasco. No sé si tenés a alguien más ahí, Sebastián. Me quedó acá que la tengo, bueno, a Vane Franco, no sé si la dijo el pastor, y a Marcela También, Ibarra. Vane Franco, la había visto y ahora me desapareció se fue para arriba el comentario, sí. Y Marcela Ibarra. Y Nancy Martínez, dije también. Amén. Dios te bendiga, Nancy. Amén. Dios bendiga a todos los que se estuvieron conectando en línea. Nos despedimos con una alabanza. Que Dios los bendiga. Los esperamos en las reuniones en el templo y también Dios mediante estaremos, si así lo permite el Señor, transmitiendo en vivo. Amén. Bendiciones para todos. Dios te bendiga, Sebastián. Amén. Señor, y vamos a terminar con una canción hermosa, y no hay nada más lindo, como decía hoy, que estar en su presencia. En su presencia, dice, hay plenitud de gozo. Entonces, termino diciendo esto,
¿por qué preocuparse de lo que nos pasa? Si estamos confiados en el Señor, ¿no? Deleítate, dice, en Jehová, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Y eso es pasando tiempo en su presencia. Y esta canción habla de eso. Así que bueno, hermanos, como dijo el pastor, que Dios los bendiga. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, en la próxima emisión y en el templo. No se olviden, no dejen de congregarse, no dejen de buscarle al Señor. Aprovechen lo que Dios nos da. Que Dios les bendiga. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra. Todo es perfecto cuando te siento. Viene a mi alma un nuevo aliento. En tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar donde quiero estar. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Cuando siento tu presencia, siento que el cielo viene a la tierra. Todo es perfecto cuando te siento. Viene a mi alma un nuevo aliento. En tu presencia me postro y te adoro. No hay otro lugar, donde quiero estar. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo lo que anhelo, todo lo que necesito para estar de pie. Es tu presencia el deleite de mi vida, mi entrada y mi salida, la razón de mi vivir. Tu presencia es todo para mí. Eres bienvenido aquí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí, Espíritu
presencia es todo para mí. Amén. Gracias, Señor. presencia Bendice es a cada todo uno de para los que se mí. conectaron en línea. Tu gloria sobre sus hogares, sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias al Amén. Señor. Nos vemos la semana que viene. Esta semana el sábado, si Dios quiere. Dios les bendiga. Dios los bendiga mucho. Nos vemos. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es